San Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. Este es un pasaje muy conocido, hermanos, muchos de ustedes lo han leído. Es más, yo estoy seguro que más de uno está diciendo, ya sé lo que va a hablar. Pero vamos a leerlo esta mañana. Dice, al tercer día se hicieron, ¿qué cosa? Se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Versículo número 2 dice, y fueron también invitados a las bodas, ¿quiénes? Jesús y sus discípulos. Versículo 3 dice, y faltando, ¿qué cosa? Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Versículo 4 dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Siguiente versículo dice, su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Siguiente versículo dice, y había allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Siguiente versículo dice, Jesús les dijo, llenen estas tinajas de agua, y las llenaron ¿hasta dónde? Hasta arriba. ¿Pero de qué las llenaron? Digan, las llenaron de agua. No había vino, pero sí había agua. ¿Ven? Les hacía falta el vino, pero abundaban en agua. Siguiente versículo. Entonces les dijo, saquen ahora y llévenlo al maestresala. El maestresala era el experto que probaba el vino antes de que se sirviera. Dice el versículo, y se lo llevaron. Siguiente versículo, el 8 dice, el 9, perdón. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, o sea que el agua era agua, pero ahora ¿qué era? Vino. Siguiente dice, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Versículo 10 dice, y le dijo, todo hombre sirve primero, ¿el qué? El buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Dice, mas tú has reservado, ¿qué cosa? El buen vino hasta ahora. Versículo 11. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Señor, gracias por tu palabra es bendita porque viene de ti. Habla nuestras vidas, Señor, a nuestros corazones, y revélanos tu verdad, mi Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, amén. En la Biblia, hermanos, hay 4 evangelios: el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan. Cada uno de estos evangelios nos narra los acontecimientos en el ministerio del Señor Jesús de una manera diferente. Mateo lo vio de una manera, Marcos lo vio de otra, Lucas de otra y Juan de otra. Cada uno de estos escritores, cada uno de estos evangelistas, escribieron para un cierto número de audiencia o para un cierto tipo de audiencia. Por ejemplo, Mateo escribe para los judíos, así que como Mateo escribe para los judíos, Mateo presenta a Jesús como el rey de los judíos. El mensaje de Mateo era hacerle comprender al pueblo hebreo que Jesús era el Mesías esperado, que Jesús era Emmanuel, que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús venía a salvar al mundo de sus pecados. En cambio, el evangelio de Marcos nos describe a Jesús ya no como rey, sino que nos describe a Jesús como siervo, como un hombre que está trabajando, como un hombre que no se paga de trabajar, porque ese era el trabajo de un siervo. En el evangelio de Marcos usted va a ver al Señor Jesús predicando, luego lo va a ver sanando, luego lo va a ver enseñando, luego lo va a ver en el mar, luego lo va a ver en la montaña, luego lo va a ver en el desierto. Siempre el Señor está haciendo algo, está activo, porque Marcos quiere ilustrarnos que el Señor no vino a ser servido, que Él vino a servir. Lucas, en cambio, Lucas escribe a los griegos, a los filósofos, a los hombres sabios, a la gente pudiente de ese entonces. Y Lucas no presenta a Jesús ni como rey de los judíos, ni como siervo sufriente, sino que Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto.
Porque los griegos siempre buscaban la perfección. Los griegos eran perfeccionistas en todo. Entonces Lucas viene a decirle, no busquen más perfección. Jesús es el hombre perfecto. En Él no hay falla. En Él no hay nada diferente. Él es el hombre perfecto. Así que Mateo, Marcos y Lucas nos presentan algo de Jesús como hombre. Pero el Evangelio de Juan es un evangelio diferente. Porque el Evangelio de Juan nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Porque Él es el Hijo de Dios, amén. Porque el Verbo fue hecho carne, el Verbo habitó con nosotros y vimos su luz y vimos su gloria. Entonces todo lo que Juan escribe es para reflejarnos que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Puede decir amén? Todo lo que Juan escribe es para mostrarnos y manifestarnos la gloria de Dios. A mí me encanta el Evangelio de Juan porque el apóstol Juan es muy detallista. Nos regala cosas que los demás evangelistas no nos dan. Juan se fija en muchos detalles que los demás omiten. Tal vez por eso es que al apóstol Juan se le revela el Apocalipsis. Y Dios le enseña un montón de cosas en ese libro. Y Juan ve bestias, Juan ve sellos, Juan ve lámparas. Y Juan escribe todo. Aquí en este evangelio, el apóstol Juan viene a decirnos que el primer milagro que el Señor hizo no fue sanar a un enfermo. ¿Amén? ¿Sí está conmigo? El primer milagro que el Señor Jesús hizo no fue resucitar a un muerto. ¿Amén? El primer milagro que el Señor Jesús hizo no fue reprender a un demonio. Juan dice, el primer milagro que el Señor hace no fue en el desierto, no fue en la barca, no fue en la montaña, no fue ni siquiera en la sinagoga. El primer milagro que el Señor hizo no fue en el templo. El primer milagro que el Señor hizo fue en unas bodas. Como diciendo Juan, quiero presentarles al Hijo de Dios de una manera que jamás lo habían imaginado. Quiero presentarles al Hijo de Dios de una forma distinta a la que ustedes pudieran conocerlo. En este pasaje que acabamos de leer, hermano, hay cosas muy obvias. Hay cosas que Juan nos regala y que son muy obvias. La primera cosa obvia en esta porción de la Escritura habla sobre las bodas de Caná. Y habla de que Cristo fue invitado a las bodas de Caná. Los novios que se estaban casando, la pareja que se estaba casando, no se sabe si tenían amistad con Jesús, si tenían relación con María, pero lo que sí nos regala el apóstol Juan es que esos novios se encargaron de que el día de su boda Cristo estuviera allí. Y es una cosa muy obvia de que Cristo es el invitado a esa fiesta. Pero Juan no nos quiere decir. De una manera Juan nos dice, es importante que Jesús esté en tu vida, es importante que Cristo sea el invitado en tu vida, pero el milagro que Juan nos quiere narrar no es nada más la presencia de Cristo en nuestra vida. La segunda cosa muy obvia es que se acaba el vino y van y le dicen a María, y María va y le dice a Jesús, y Jesús le dice, ¿qué tienes contigo? ¿Qué tienes conmigo? No ha llegado mi hora. María les dice a los sirvientes, hagan todo lo que Jesús les dice. Hagan todo lo que Él les diga. La tercera cosa muy obvia es que el Señor trae provisión. No había vino, el Señor lo trajo. Es decir, hay cosas obvias en este pasaje que están allí, que no se necesita mucha ciencia para que se revele. Pero lo importante, hermanos, de este pasaje no es que el Señor estaba ahí. Lo importante de este pasaje no es que la obediencia que los siervos iban a mostrar. Lo importante de este pasaje tampoco es la provisión. Lo importante de este pasaje es que Juan nos quiere enseñar que la primera cosa que el Señor Jesús hizo fue un milagro. ¿Cuántos necesitan un milagro? ¿Cuántos necesitan un milagro en su vida? Muchos dicen, es que convirtió el agua en vino, pero Él no está fomentando el alcoholismo. Amén. Hay algunos inteligentes que dicen, Jesús hizo el agua en vino. Él no está fomentando la borrachera. Hay algo poderoso en esta porción de la Escritura.
Hay algo grandioso en este pasaje porque el Señor viene a sentar un precedente. Aún con las cosas obvias, hay diferentes puntos de vista. Por ejemplo, los novios de esa boda pueden decir, Jesús vino a proveer, vino a nuestra boda. Pero eso no era lo que Jesús quería hacer. Hay otro punto de vista, el punto de vista de María. María, la madre de Jesús. María podía cruzarse de brazos y decir, mi hijo hizo lo que yo le pedí. Pero eso no era lo que Jesús quería hacer. Hay otro punto de vista, el punto de vista de los invitados, que seguramente dijeron, el maestro no se midió. Nos dio vino e impidió que la fiesta se acabara. Pero eso no era lo que estaba encerrado. Capítulo 2, versículo 11 dice, este es el principio de señales que hizo el Señor en Caná de Galilea para manifestar su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Dice Juan, este es el principio. ¿Qué quiere decir principio? El inicio, la importancia. El principio es cuando se establece algo. Hay otro principio en Génesis 1:1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué nos está diciendo el principio? El principio siempre habla de que algo se decreta, de que algo se establece. En Génesis 1:1 Dios estableció su poder porque de la nada creó todo lo que existe. En Génesis 1:1 el principio es que no hay otro Dios más que Jehová de los ejércitos. Pero aquí en San Juan 2:11 la Biblia dice, este es el principio. El principio no es solamente traer provisión. El principio no es solamente estar invitado. Hay un punto de vista diferente, y yo quiero que mires este pasaje conmigo, no desde el punto de vista de los novios, no desde el punto de vista de María. No quiero que mires este pasaje desde el punto de vista del pueblo. Quiero que miremos este pasaje desde el punto de vista del agua. ¿Ok? Así que olvídate de los novios, olvídate de María, olvídate de los invitados. Piensa en este instante como el agua. ¿Y sabes qué pasó con el agua? Sufrió una transformación. Entonces, ¿cuál es el principio? ¿A qué vino Jesús? Porque el principio es la carta de presentación, el principio es la entrada, el principio es establecer algo. Entonces Jesús no vino a cumplirle antojos a María, Jesús no vino a emborrachar al pueblo, Jesús no vino a sentarse en una mesa para que todos estén contentos, no. Jesús vino a establecer un principio, y ese principio es transformación. El agua era agua, 100% agua, pero Él vino a transformarla en 100% vino. Ese es el principio. El primer milagro que el Señor quiere hacer es el mismo que el último, y tiene que ver con transformación. Al leproso lo transformó, al ciego lo transformó, al paralítico lo transformó. Entonces Juan nos está regalando una joya, porque nos está diciendo, todo lo que Cristo viene a hacer es transformación. Dile a tu vecino, transformación. Transformación. Él viene a transformarnos. Él viene a producir un cambio. Amén. Él viene a alterar algo. Él viene a mejorar algo. Él viene a embellecer algo de adentro hacia afuera. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo a lo largo de su ministerio fue transformación. Transformación a través de sus palabras. El pueblo necesitaba palabra, el Señor transformó su queja en una palabra de esperanza, en una palabra de gracia. Los enfermos fueron transformados y fueron sanos. Los que estaban presos fueron liberados. Los que estaban ciegos recibieron la vista. Los que estaban oprimidos recibieron libertad. A donde quiera que el Señor iba, había transformación. ¿Dices amén? Iba al desierto, en el desierto había transformación. Iba en la mar había transformación.